Porque desde los orígenes vuestra idea fue construir un proyecto que llevase la empanada muy lejos. Sí, eso sí. Tenemos en nuestra primera libreta de que la haces con un vino y dices, bueno, ¿qué queremos ser, ¿no? Sí. Y tenemos la frase que siempre la usamos, que es llenar el mundo de empanadas, ¿no? O sea, ya la teníamos ahí en la cabeza. Y de hecho, cuando Diego estaba en su casa cocinando, Diego es muy de producto, es cocinero y ama el producto y la masa y todo esto. Me decía, la mejor empanada tiene que ser recién horneada. O sea, se termina de cerrar y se hornea. Y yo le decía, si no la podemos congelar, no hay negocio. O sea, no hay. Porque si no la podemos congelar y mandarla a todos lados, no podemos crecer. Me decía, no, es que... Y yo le decía, bueno, la típica discusión, ¿no? Del de producto con el comercial, digamos, ¿no? Es como, no, que este es el mejor producto. Y yo, me parece perfecto, pero que si no tenemos negocio. Entonces me decía, mira, si la recién horneada es un 10, esta es un 8. Yo le decía, bueno, para la gente esta va a ser el 10. Porque vamos el 8 al 9 y... Bueno, no, pero yo decía, si nosotros hacemos que esta sea la que la gente prueba, para la gente esta va a ser el 10. Tenemos que hacer que sea la mejor posible. O sea, que sea un 8,5, un 8,7, pero tenemos que resignar ese punto y medio de calidad o de experiencia para que podamos crecer. Y bueno, y ahí tuve un montón de I+D, de entender con qué masas, con qué relleno se podía. Pero sí, desde el principio fue, vamos a crecer. ¿Cómo os conocíais los socios? Nuestras esposas habían hecho la carrera juntas en Argentina. ¿Y eres amigos o simplemente...? Nosotros no nos conocimos aquí y yo tenía la tienda esta en Gracia y él me empezó a preguntar si podía vender sus empanadas ahí. Entonces las ponía ahí en el congelador y íbamos vendiendo. El corner de tu socio. Sí. Y me decía, bueno, veamos si podemos hacerlo de las empanadas y ahí empezamos a hablar del concepto. De acuerdo. Sí. Así que bueno, sí, desde el principio pensamos como en grande, pero sin saber qué queríamos. O sea, sabíamos que queríamos llenar el mundo de empanada, pero no sabíamos todo lo que faltaba para entender de qué manera hacerlo, ¿no? Desde el primer restaurante, ¿qué pasa? ¿Lo cerráis, lo cambiáis? Mira, lo que hicimos fue cuando entendimos un poco el modelo de negocio, porque claro, una parte era qué quiere el cliente, ¿no? El cliente quiere un producto takeaway, quiere llevárselo a la casa, quiere delivery y quiere comer rápido, ¿no? Entonces empezamos a entender cuál era nuestra proposición de valor, ¿no? Es decir, bueno, al final era comer rápido, pero bien, ¿no? Comer rápido uno lo asocia a comida mala o muy aburrida, ¿no? O una hamburguesa de McDonald's o un bocadillo de jamón. Y acá era, bueno, hagamos comida muy buena calidad en un formato fast food y la gente lo empezaba a entender. Entonces lo que vimos es que para eso un restaurante no tenía sentido, porque el que se quiere sentar, o sea, si tú le das a alguien que se siente una hora, no quiere una empanada, quiere un plato, segundo, postre y café, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, el segundo local que abrimos, en el Raval, ya eran 25 metros cuadrados, solo takeaway, en una esquina de mucho tránsito. ¿Tú ahí habías dejado tu otro proyecto? Ahí ya había dejado, sí, exacto, justo ahí cuando abrimos el segundo. Y ahí empezamos a verlo un poco más claro, cuál era el modelo. También hicimos muchísimas cosas mal, en todo lo que tiene que ver con exposición de producto, no sabía... Tenemos la anécdota de que los primeros clientes creían que vendíamos lámparas. Porque teníamos una lámpara muy grande, nos había hecho el diseño un amigo arquitecto, y le gustaban mucho las lámparas del IKEA. Entonces se veían las lámparas, pero no se veía el producto. Entonces entraba la gente y decía, ¿venden lámparas? No, empanadas. ¿Qué? Empanadas argentinas. ¿Qué? Bueno, era así, ¿no? Y entonces después entendimos que había que poner afuera fotos y que el producto se vea mejor, pero también aprendimos ahí un poco más rápido porque éramos un poco más ágiles. Y ese local ya sí que empezó a facturar de una manera, digamos, más consistente en el takeaway. El otro tenía mucho delivery, también por la ubicación. El otro tenía una ubicación muy mala, o sea, una calle Sancho de Ávila que no pasa nadie, pero tenía un barrio con mucho poder adquisitivo y con mucho hábito de delivery, ¿no? Entonces, este vendía mucho delivery y el otro ya vendía mucho takeaway. ¿Y en el primero producíais las empanadas del segundo? Claro, en el primero lo que también habíamos elegido era que tenga un pequeño obrador, que eran 30 metros cuadrados, para poder abastecer a otras tiendas. Y entonces ahí las hacíamos, las congelábamos y después ya las mandábamos al Raval también. Y ese segundo local ya nos animábamos a abrir el tercero, que fue en Plaza Urquinaona. ¿En qué momento pensáis que ya tenéis el concepto que vais a multiplicar? ¿En el segundo, en el tercero? En el tercero. En el tercero pasaron dos cosas. Pasaron, primero que hicimos un pequeño rebranding de la marca.
y un storytelling, digamos, mucho más presente bueno, básicamente pagamos a una agencia de marketing, que no lo habíamos hecho nunca. Hasta ese momento veníamos nosotros diseñando y todo esto, y te dicen, no, cuando viene alguien y lo piensa, ¿no? Y te dice, vale, y nos hicieron reuniones, entrevistas, y ellos hicieron el tercer local, claro, y ahí se entendía, desde fuera ya se entendía que vendíamos, había un pequeño flow, un customer journey de lo que tenía que hacer el cliente, cómo estaban expuestas, eso fue una de las claves, y lo otro fue en la parte de operaciones. O sea, nosotros en el primer y segundo local, como todavía estábamos mucho nosotros, podíamos operar muy bien porque veíamos mucho lo que pasaba, ¿no? En el segundo ya fue un desafío y en el tercero ya fue un lío. Entonces ahí empezamos a descubrir maquinaria nueva que nos permitía que la empanada congelada se cocine en un horno que está como preprogramado, se exponga y después se caliente en otro horno que es súper rápido, que también salió en ese momento porque era como nuevo. De hecho, hicimos todo el desarrollo nosotros de cómo cocinar empanadas en ese horno, pues un horno, bueno, muy técnico, pero básicamente tiene 3 tipos de cocción y en 50 segundos te deja una empanada caliente. Pero claro, recién salía al mercado y nadie sabía cómo usarlo, entonces Diego estuvo ahí como meses hasta que desarrolló los programas para que cualquier empanada que entra ahí salga caliente y no se reviente y no quede frío adentro, porque la experiencia tenía que ser buena. Y en ese local pasaron esas 2 cosas, imagen y operaciones. Y además, en una de las 3 ya no estabais ninguno de los 2. No, claro, no, de hecho nunca estuve yo atendiendo locales. Era la idea de en ese momento, fue como la decisión de, para poder crecer, alguno de los 2 tiene que estar fuera, digamos, ¿no? Porque si no te vuelves loco. Pues con el segundo tú ya no estabas al frente de la tienda. Exacto, pasar de uno al segundo, del primero al segundo ha sido lo más duro, digamos. A ver, empezar a pensar en proceso, y al tercero más. Pero del tercero para adelante no ha sido tan duro, porque en el tercero sí que hemos encontrado esas cositas que ya eran multiplicables, escalables y que ya nos imaginábamos que era copy-paste, digamos, ¿no? Ya tenéis unos economics que funcionaban y decías, ahora esto multiplicarlo por N. Exacto. Y ahí pasamos del 17 que abrimos Urquinaona al 19, pasamos de 3 locales a 10. Bueno, propios. Ahí nuestro socio capitalista dijo, vale, yo apuesto, los ayudo, el banco también, y empezamos a abrir locales con bastante velocidad, que fue la época donde han empezado a haber moons por Barcelona, digamos, ¿no? Entre el 15-16 y el 19-20. Ahí estamos en una fase en la que todos los locales son vuestros. Sí, exactamente. ¿Qué puede costar? ¿Puedes dar idea de número? En esas épocas costaban 50.000 euros abrir un local. ¿Abrir un local en 50.000 euros? Sí, exacto. ¿El banco ahí os ponía ya algo? El banco nos daba mucho para el renting, nos daba una ayuda, nuestro socio también, y lo íbamos abriendo así. Y abrimos esos 10 locales, bueno, digamos 7, ¿no? A partir de 7 en 2 años y algo así, con algunas ubicaciones muy icónicas que nos dieron mucha visibilidad, como la Ilia, la calle Verdi en Gracia, el de Urquinaona. ¿Qué otro abrimos en esa época importante? El de Plaza Molina, ¿no? Entonces eran locales como llamativos que empezamos a aparecer ahí por ahí en algunos lugares, nos preguntaban qué hacíamos, ¿no? Y al mismo tiempo lo que pasaba era que abríamos un local y vendíamos. Y de hecho a mejor ubicación vendíamos más, entonces decíamos, bueno, acá ya hay algo. Acá ya hay algo. Así que, y eso fue justo hasta antes de la pandemia.